comenzar con la ponencia. La ponencia es Análisis de los efectos del trasplante de células madre en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Las ponentes son Ruth Alejandra Aguilera y Yasmín Nicole Barbosa Penayo. Ruth Alejandra es estudiante de la carrera de Bioquímica, quinto año, que es el 9º semestre de la Universidad del Norte. Estuvo en colaboración como jurado en la Feria de Tecnología y Ciencias del tercer ciclo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, en el año 2019. Tuvo una participación en la Feria de Trabajos de Investigación de la carrera de Bioquímica en la categoría Semillero de la Universidad del Norte en el año 2019, destacándose en expresión oral, escrita, visual y pensamiento científico. Yasmín Nicole es estudiante de la carrera de Bioquímica, quinto año, 9º semestre de la Universidad del Norte. Tuvo una participación como evaluador de proyectos de investigación del nivel medio, invitados en la Feria de Trabajo de Investigación de la carrera de Bioquímica en la Universidad del Norte en el año 2018. Tuvo una colaboración como jurado en la Feria de Tecnologías y Ciencias del tercer ciclo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, en el año 2019. Una participación en la Feria de Trabajo de Investigación de la carrera de Bioquímica en la categoría Semillero de la Uninorte en el año 2019, destacándose en expresión oral, escrita, visual y pensamiento científico. Le cedo la palabra. Buenas tardes, como ya nos presentó Gladys, mi nombre es Ruth Aguilera. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Barbosa y un gusto comenzar con ustedes esta exposición. El día de hoy hablaremos sobre el análisis de los efectos en el trasplante de células madre en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Pero para comenzar quisiéramos hablar de qué es la célula madre. La célula madre se define como una célula totipotente, pluripotente o multipotente, que tiene dos propiedades esenciales: su capacidad de autorrenovación, que está fundamentada en la proliferación limitada, y también en la habilidad que posee de generar diferentes tipos celulares, ya sea óseas, sanguíneas, epidérmicas, neuronas y entre otras. También recalcar que ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. ¿En qué consiste un trasplante de células madre? ¿Qué es? Es un procedimiento médico que consiste en introducir células madres sanas en el torrente sanguíneo del paciente para sustituir a sus propias células madres. ¿Cuáles son los tipos de trasplante de células madres? Que son el autólogo y el alogénico. El autólogo consiste en trasplantar células madre provenientes del propio paciente. En este caso, el paciente es su propio donador. El alogénico es un alotrasplante, también se lo llama así. Las células madre provienen de un donante, muchas veces de un hermano, pero a veces puede ser de un voluntario. En ese caso, las células se consideran compatibles con la del paciente. En cuanto a las ventajas del tipo autólogo, es que la disponibilidad no está limitada comparando al halogénico, y también reduce al mínimo los problemas de rechazo. Las células madres se clasifican en dos tipos amplios según su fuente: la célula madre embrionaria y la célula madre adulta. La célula madre embrionaria se obtiene a partir de un blastocisto humano, y la célula madre adulta, que también es conocida como células madre somáticas, estas células madre multipotentes se encuentran en pequeñas cantidades en nichos de células madre que específicamente se encuentran en muchos órganos en el cuerpo humano adulto. Esto genera células especializadas, como ya lo había mencionado, principalmente para mantener los números de células o reponer las células moribundas.
En este trabajo quisiéramos aclarar algo importante. Este trabajo de investigación que lo hicimos, optamos por las células madre adultas, dado que los tratamientos con células madre embrionarias, a pesar de ser prometedoras, llevan consigo una controversia ética y esto obstaculiza su estudio y desarrollo para la terapia humana. Entonces, es por eso que durante toda la exposición nos vamos a referir netamente a la célula madre adulta y del tipo autólogo. Ahora, ¿por qué se hacen los trasplantes de células madre? Los trasplantes de células madre se realizan para ayudar a las personas con enfermedades de la sangre, también para el sistema inmunitario, como hoy lo estamos viendo, y para el tratamiento de algunos cánceres. Bien, introduciéndonos ya a lo que son las enfermedades autoinmunes, conocemos que estas son afecciones inflamatorias crónicas que son iniciadas por una pérdida de tolerancia inmunológica hacia sus propios antígenos. Sabemos que nuestro cuerpo está diseñado para atacar contra patógenos. Sin embargo, en las enfermedades autoinmunes se ve esta anomalía de que el cuerpo se ataca a sí mismo. Y este tipo de enfermedades afecta entre un 5 y 10% de la población en general e incluyen, entre otras enfermedades, lupus, que es una enfermedad con una sintomatología verdaderamente variada entre los pacientes. Las características más resaltantes son la fiebre sin alguna etiología, los dolores, las erupciones cutáneas también, principalmente en el rostro en forma de mariposa. También vemos la siguiente enfermedad, la esclerodermia, que consiste básicamente en una acumulación de un tejido bastante similar al cicatricial en la piel, como también en otras partes del cuerpo. Por otro lado, la famosa artritis, que no solamente afecta a las articulaciones, sino que también podrían afectar otras partes del cuerpo. Algunos pacientes son afectados en el corazón, pulmones, vasos sanguíneos. La diabetes mellitus tipo 1, que inicialmente fue conocida como la diabetes juvenil o insulino dependiente, que consiste en el que el páncreas produce muy poca insulina o directamente es incapaz de producir. Por otro lado, también tenemos la esclerosis múltiple, que básicamente se ve afectado el sistema nervioso central, médula ósea, cerebro. Y por último, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal inflamatoria. Estas enfermedades nombradas, también hay otras enfermedades autoinmunes, pero las que estudiaremos son estas. Y todas estas enfermedades durante mucho tiempo fueron tratados con tratamientos convencionales hasta ahora, que son medicamentos inmunosupresores que idealmente lo que harían es detener ese ataque contra los propios antígenos del cuerpo. Sin embargo, por desgracia, estos medicamentos, aunque realmente hacen eso, tienen un efecto adverso que es disminuyen tanto la inmunidad del cuerpo que induce a una incapacidad del cuerpo de responder contra los patógenos extraños. Entonces allí el médico tuvo que ver un equilibrio entre ambas situaciones. Por lo que surgió lo que hoy estudiaremos, que es el tratamiento de los pacientes con enfermedades autoinmunes con células madre. Todo comenzó en la década de 1970 y ya en 1996 cientos de pacientes fueron trasplantados con resultados verdaderamente satisfactorios. Todo esto se llevó a cabo en Brasil, inicialmente en formas graves de lupus y también de esclerosis. Dicho todo esto, procederemos
a analizar los resultados obtenidos de estos estudios, teniendo en cuenta que nosotras nos abocaremos más bien a los efectos, tanto positivos como negativos, que tuvo este tratamiento en este tipo de pacientes. No así, no nos abocaremos al mecanismo inmunológico de este tratamiento, dado que el mecanismo de acción exacto del trasplante de células madre autólogo en este tipo de enfermedades autoinmunes no está completamente definido. Dicho esto, comenzaremos con el cuadro 1. Bueno, antes de hablar un poquito del cuadro, quisiera contarles cómo es que se hace el trasplante y los pasos previos al trasplante para los pacientes, específicamente en la enfermedad de diabetes tipo 1. Estos pacientes tuvieron una movilización autóloga de células madre con ciclofosfamida y factor estimulante de colonias de granulocitos. Seguido a eso, tuvieron una leucoféresis y crioconservación de células madre. Después del acondicionamiento que se les dio a esas células, se reinfundieron por vía intravenosa. Aquí tenemos a 15 pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 1, que fueron trasplantados con las células madre hematopoyéticas. 14 de ellos interrumpieron las inyecciones de insulina un mes después del tratamiento, y 80% de ellos pudieron permanecer sin insulina durante más de 6 meses. No se presentaron muertes, y todo este resultado se amplió porque de estos 15 pacientes se agregaron 8 pacientes más, los cuales se hizo un seguimiento por un periodo de 7 a 58 meses después del tratamiento. 20 de los 23 pacientes no necesitaron usar insulina exógena, 12 de manera permanente y 8 de manera transitoria. Eso fue por un periodo de 4 años. Estos pacientes también tuvieron un buen control glucémico y una tasa de efectos adversos aceptables. Así como la compañera decía, el mecanismo de acción exacto del trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo en trastornos autoinmunes no está completamente entendido. Y las limitaciones que en este artículo estuvimos viendo fue que uno fue el corto tiempo de seguimiento que se les dio a los pacientes, y otro que fue la falta de datos de péptido C para confirmar un efecto del tratamiento. En el cuadro 2 tenemos el caso de pacientes que recibieron tratamiento y presentaron remisión clínica en la enfermedad de Crohn. Aquí nos vamos a centrar únicamente en la enfermedad de Crohn. Para ello, ¿qué es la remisión clínica? Se refiere a la desaparición de los signos y síntomas. La mejoría clínica sin remisión hace referencia a ¿qué? A la mejoría del paciente, pero no la desaparición de la enfermedad. Activos hace referencia a que estos pacientes siguieron con la enfermedad y los síntomas. Aquí se hizo un estudio, un seguimiento de 7 pacientes que fueron trasplantados, y desde el inicio del trasplante a los 6 meses, la remisión clínica fue de 3 pacientes. La mejoría clínica de 1 y activos 3. Pero ya la respuesta al final del seguimiento finalmente fue 5 pacientes que lograron la remisión clínica, y los activos quedaron 2. Ahora la terapéutica en esta enfermedad de Crohn es prometedora para los pacientes con esta enfermedad que ellos presentan, y la importancia radica en que se puede
producir la remisión clínica sin tratamiento en algunos pacientes, pero también es que puede hacer la enfermedad tratable. Antes del trasplante, el paciente tuvo que haber recibido también quimioterapia intensiva y seguido a eso la infusión intravenosa, porque lo que se quiere es, al pasar por el proceso de la quimioterapia, entonces bajar todo el sistema inmune del paciente y luego con la infusión intravenosa de las células madre es volver a reiniciar el sistema inmune, ¿verdad? Eso es lo que se busca con esto. En la enfermedad de Crohn se pudo constatar que el trasplante alogénico, que habíamos dicho que el trasplante alogénico es cuando proviene de otra persona, no es admisible debido a la alta mortalidad. Causa la muerte en los pacientes que son trasplantados de esa forma. Pero la modalidad aceptada en la enfermedad de Crohn es el trasplante autólogo. Y aquí tenemos un cuadro que habla otra vez, hablamos de las observaciones favorables y desfavorables que se presentaron posterior al trasplante de células madre, ¿verdad? En la enfermedad de Crohn y en la enfermedad de la diabetes tipo 1. Ambos son del mismo tipo de trasplante, trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo. Las observaciones favorables que se pudieron ver en la enfermedad de Crohn fue que los pacientes presentaron una mínima inmunosupresión y pocos problemas de rechazo. Eso es debido a que el paciente es su propio donador, entonces les es fácil reconocer a su propio cuerpo. Y las observaciones desfavorables son lo que presentaron los pacientes posterior al trasplante, como la neutropenia febril, mucositis, pancitopenia con requerimiento transfusional y sangrado digestivo. En la diabetes tipo 1 se observó que hubo una fuente a largo plazo de células beta, una mínima inmunosupresión y también pocos problemas de rechazo. Lo desfavorable es que ellos manifestaban también que hay una gran necesidad de más ensayos clínicos en la diabetes tipo 1. Muy bien, en la tabla 1 muestra los casos que presentaron empeoramiento luego del tratamiento, en los que estudiamos la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, esclerosis sistémica y lupus eritematoso sistémico. En esta tabla se puede observar que la mayor cantidad de pacientes que tuvieron un empeoramiento tras el trasplante se dio en el caso de pacientes con esclerosis múltiple. Hasta un 22,6% de las personas sometidas a este tratamiento empeoraron. Sin embargo, vemos algo muy diferente en el caso del lupus eritematoso sistémico. En la última fila, tan solamente 7,1% de pacientes empeoró, mientras que artritis reumatoide como esclerosis sistémica tuvieron casos intermedios de empeoramiento. Pero aquí en esta tabla quiero aclarar que no es una tabla conclusiva de que en ciertas enfermedades presenta mayor eficacia este tratamiento o que en otras enfermedades presenta menos tasa de eficacia. ¿Por qué? Porque estos estudios, además de ser muy pequeñitos, también son heterogéneos. Es decir, las personas que venían a hacer este tratamiento ya intentaron mucho tiempo con los tratamientos convencionales, que son los medicamentos. Entonces, los pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, ya venían en su etapa más avanzada de la enfermedad. Eso en cuanto a pacientes que empeoraron. Sin embargo, la tabla 2 muestra un contraste
y muestra el número de casos de pacientes que sí progresaron favorablemente luego del tratamiento. Ese progreso favorable decidimos dividirlos en 3 columnas: en mejoría significativa, en estables y en mejor de lo esperado para las enfermedades esclerosis múltiple, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, artritis juvenil idiopática y lupus eritematoso sistémico. Como ven, se ven porcentajes bastante buenos de casos que progresaron favorablemente luego del trasplante. Por ejemplo, podemos observar en la segunda fila la artritis reumatoide. Vemos que se ven la mayor cantidad de casos que progresaron mejor de lo que se esperaba. Sin embargo, eso no pasó con lupus eritematoso sistémico. Esto tampoco no representa algo conclusivo, porque se tendrían que llevar ensayos más aleatorios para tener determinados realmente los datos. Aquí la interpretación de los datos se encuentra limitada a eso, a que no fueron estudios realmente aleatorizados en los que se observaron las enfermedades en sus diferentes estadios, sino que estos pacientes ya venían de un arduo tratamiento y ya venían en su última etapa, en su casi último estadio de la enfermedad. Expuestos todos estos resultados de los artículos analizados, podemos concluir que verdaderamente podría ser una terapia prometedora para pacientes con enfermedades autoinmunes, porque vimos que produce efectos favorables. Pero tampoco no podemos obviar que en otros casos se ha observado presencia de ciertas complicaciones. Sin embargo, estas complicaciones no fueron complicaciones muy graves, sino más bien leves. Dicho todo eso, podemos destacar 2 puntos importantes. Bueno, destacar que es una terapéutica prometedora para pacientes con enfermedades autoinmunes, pero también es un campo que aún necesita ser estudiado, dado que los mecanismos de acción de los trasplantes aún son desconocidos. En otros casos no están completamente comprendidos, y es por eso que nos interesó este tema. Quisimos investigar más sobre los efectos que produce el trasplante de células madre, y también instar a la investigación y ahondar más sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, esta charla estuvo muy interesante. Pueden depositar sus preguntas o dudas en preguntas y respuestas o al chat. Hay una pregunta que sería, ¿los pacientes a los que se sometieron a estos análisis son personas de qué edades? En el caso de la diabetes tipo 1, la mayoría de los pacientes tenían 19 años. En la enfermedad de Crohn no manifestaron la edad. Dice, ¿cuál consideras que es la ventaja de un tratamiento con células madre? Realmente es bastante ventajoso en el aspecto de que con el tratamiento convencional, haciendo la comparación con el tratamiento convencional, tiene su parte mala, porque al suprimir tanto el sistema inmune, hace que el cuerpo ya esté incapacitado de responder a patógenos. Es decir, los pacientes que consumen estos medicamentos inmunosupresores para paliar sus enfermedades no se curan, y también ante cualquier infección por hongos, bacterias, virus, ellos se ven totalmente vulnerables. Sin embargo, en el tratamiento con células madre hasta hubo casos de remisión clínica, es decir, ya no se presentaba ya ningún síntoma. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con diabetes, ellos hasta dejaron de recibir insulina.
y además que su sistema inmune no se ve inmunosuprimido. Yo creo que esa es la gran ventaja. Hay una mínima inmunosupresión en relación con la terapia convencional. Sí, y en ese caso pudimos observar en la diabetes tipo 1 y en la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Que justamente eso era lo favorable del tratamiento que presentaba eso que dijo la compañera, ¿verdad? La mínima inmunosupresión. Dice, ¿es un tratamiento aplicable en un futuro en Paraguay? Eso sería buenísimo, ¿verdad? Realmente en Paraguay no se realiza el trasplante de células madre para las enfermedades autoinmunes. Sí se ha empezado a realizar en los pacientes oncológicos, ¿verdad? Pero es muy nuevo todavía aquí en Paraguay. Pero se espera de que en algún momento se pueda hacer eso. Como dijo la compañera, para los pacientes oncológicos, los niños con leucemia, por ejemplo, ya se empezó. Sin embargo, para pacientes con enfermedades autoinmunes, incluso en otros países más desarrollados, esto es aún muy nuevo, un campo bastante nuevo a ser explorado. Pero yo creo que se podría implementar aquí en Paraguay, por supuesto que es un tratamiento no barato, no común, pero justamente para eso son las investigaciones, ¿verdad? Para instar también a que se pueda llevar a cabo. Pero es totalmente factible, esa fue la pregunta, es factible. ¿Consideras que el tratamiento de células madre para pacientes inmunosuprimidos debe mantenerse con los medicamentos? Ale, ¿vos respondes? Oh. Con los medicamentos inmunosupresores. Algunos pacientes, si entendí bien la pregunta, algunos pacientes ya no necesitan tratamiento, dejan de recibir los medicamentos. em, Sin embargo, otros sí requieren la ayuda de los medicamentos consumidos, los medicamentos inmunosupresores, pero ya es menos porque hay una mejoría clínica. Otros definitivamente dejan de seguir ese tratamiento con medicamentos. Dice, ¿por qué la diabetes tipo 1 se considera como enfermedad autoinmune? Porque es el mismo páncreas del cuerpo sin nada externo deja de producir la insulina. O sea, no hay ningún patógeno involucrado, es el mismo cuerpo el que tiene esa deficiencia, el mismo páncreas deja de producir la insulina. No tiene que ver con factores extraños al cuerpo, por eso es autoinmune. En ese caso, como habíamos mencionado, con la diabetes tipo 1, el sistema inmune, el propio sistema inmune de la persona es que destruye las células beta que son importantes, ¿verdad? En el páncreas. Y así es como ocurre. Dice, ¿el trasplante de células madre tiene algún impedimento ético o ya se puede realizar sin ningún problema? Sí, tiene un impedimento ético en cuanto cuando hablamos de células embrionarias, ¿verdad? Eso justamente aclaramos que en este trabajo nos íbamos a abocar en las adultas, en las células madre adultas, porque se usan blastocitosis humanos con respecto a las embrionarias. ¿Alguna otra pregunta? Creo creo que ya son
Solo eso, las preguntas dicen gracias, es un tema muy interesante. De parte del proyecto ELA, le digo muchas gracias a ustedes. Fue realmente un tema muy interesante y esperamos que en algún otro momento nos puedan acompañar en quizás un futuro ciclo de vuelta. Muchas gracias en serio, espero que haya sido del agrado de todos los que hayan asistido. Quiero recordarles que a las 17 horas es la última charla del ciclo que va a ser impartida por María Idilia y el tema es Desafíos y estrategias del ciudadano paraguayo ante la pandemia del COVID-19. Les esperamos y de nuevo muchas gracias a todos por el apoyo, realmente a los espectadores y también a ustedes como conferencistas. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Gracias a todos. Hasta luego.